Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí, mucha cara conocida, mucha cara joven también, una gozada. Y bueno, sin más, soy Juancho Yoldi del Ayuntamiento del Valle de Hues y yo voy a ser el rarito de la tarde, me temo, porque no voy a hablar de jardinería. Sí que voy a hablar de... ¿Se escucha? Bueno, sí que voy a hablar de sostenibilidad y de gestión sostenible del paisaje, pero no precisamente de jardinería. Voy a hablar de un paisaje un poco más natural. En concreto voy a hablar del paisaje protegido de Elía y Egulbati. Son dos paisajes protegidos que tenemos en el Valle de Hues. Y bueno, el paisaje protegido, para quien no lo sepa, es una figura de protección como, bueno, pues como cualquier otra, como puede ser una reserva natural, un parque natural. Pues esto es el paisaje protegido es una figura de protección de un espacio natural, pero tiene la peculiaridad de que está bajo el sombrero municipal, es decir, es el ayuntamiento, los municipios los que declaran una zona, un paisaje de su municipio, lo deciden proteger por lo que sea y declaran la figura de paisaje protegido, y la gestión además corresponde al municipio. O sea, la gestión de paisaje protegido lo hacemos desde el ayuntamiento. Entonces quería contar, porque igual quizás pueda servir de ejemplo para otros ayuntamientos, porque en este caso lo que protegemos y los paisajes protegidos son ambientes, pues como se ve en esa imagen, son ambientes más naturales, pero se puede proteger con esta figura de paisaje protegido cualquier paisaje que tengamos en nuestro municipio, que puede estar incluso en entorno urbano o periurbano. Hay, por ejemplo, casos en algunos pueblos que han protegido sus huertas, ¿no? La zona típica de huertas que había en el pueblo y que les interesaba mantener, podía estar pues, en peligro quizás por desarrollos urbanísticos o lo que fuese, pues lo han decidido proteger. Y bueno, voy a ser rarito hasta en que en vez de apoyarme en un PowerPoint, voy a apoyarme en un vídeo que tenemos en un centro de interpretación que tenemos en el IA. Es un centro de interpretación de los paisajes protegidos del Valle de Hues, del paisaje protegido del IA y de Egulbati. Le das marcha y yo iré dando la chapa. Este vídeo tiene un audio muy chulo, pero aquí me han dicho que tenía que daros yo la brasa mientras lo poníamos, o sea que bueno, os vais a tener que aguantar un poquito. De todas maneras está en la página web del Ayuntamiento de Hues si lo queréis ver con el audio que le acompaña, ¿vale? Lo que os decía, bueno, esto es la situación donde está Hues y eso es el IA. El vídeo, la verdad, que solamente aparece lo que es el paisaje protegido del IA, porque el de Egulbati, que es, bueno, este pequeño valle es el IA, bueno, pequeño, son 550 hectáreas el IA, 250 Egulbati, este es el valle del paisaje protegido del IA, y al oeste, en este caso del IA, estaría Egulbati, un valle similar, pero más pequeñito, ese tiene 250, entre los dos suman 800 hectáreas. Este es el núcleo urbano del IA, que también está protegido por la figura de paisaje. Es un paisaje urbano, pero que merece la pena proteger. Lo que sería el bosque, el ambiente más natural, es un paisaje típico de Pirineo y se pretende pues, mantener, incluso si se puede mejorar mediante el plan de gestión, pues ese paisaje, ¿no? Este paisaje protegido del IA nació a petición de los habitantes de este pequeño pueblo, del concejo en concreto de Elía. Los que tenemos ya unos años, quizás nos suena una posible vía que se habló en su tiempo de la Transpirinaica, que era bueno, una vía de circulación, que quizás una de las opciones era que fuese por ahí, por ese valle. Entonces los vecinos del pueblo pues, no querían, lógicamente, ni oír hablar de ese tema, y bueno, pues, buscando soluciones, pues vieron que esa era una opción, que el ayuntamiento declarase el paisaje como paisaje protegido, el Valle del Elía, y bueno, pues ya ahí no cabe esa opción, ya, ¿no? Es una de las protecciones de este paisaje, pues que no cabe. Estos son algunos vecinos que salen en el vídeo hablando y nos cuentan un poco cómo ha cambiado ese paisaje natural de cuando ellos eran más jóvenes, ¿no? Bueno, estos eran agricultores, ganaderos, pero pues como otras tantas familias en los años 60-70 abandonaron esa actividad para dedicarse más al tema industrial, y con ese abandono pues el paisaje que había cambió radicalmente. Pues si vemos ortofotos, que las hay de los años 50, 60, pues era un paisaje totalmente de mosaico, ¿no? Había bosque, había pasto, había bosque de ribera, había orlas arbustivas, y cuando nosotros fuimos ahí, después de la creación del paisaje protegido, los paisajes protegidos, estas figuras deben de llevar o suelen llevar asociados un plan de gestión, un instrumento de gestión. Cuando contratamos una empresa para hacer ese plan de gestión y al hacer el diagnóstico de lo que había ahí, vimos que ese paisaje mosaico había desaparecido. Al desaparecer los usos tradicionales, la ganadería, la agricultura, el uso de las leñas, el carbón, pues el bosque había ocupado todos esos espacios. En este caso, por la zona climática en la que nos encontramos, aunque la vegetación potencial es el roble pubescente, en la primera fase lo que viene es el pino silvestre.
todo eso, pues, que ahora se ve, bueno, pues más o menos continuo, ahí sí que hay un poco de robledal, ese canchal, pues si vemos las fotos antiguas, pues estaba salpicado de campos algunos de cultivo, otros eran pastos. Había, pues hay alguna construcción, eso es el señorío de Amocain, esa construcción que se ve ahí, pero ahora la tónica general, bueno, ahora ya no tanto, pero cuando llegamos, a principios de los años 2000, pues era eso, un bosque continuo de conífera. Entonces, bueno, pues al realizar el diagnóstico del plan de gestión, una de las cosas que establecía era que deberíamos, mediante la gestión que realizásemos ahí, deberíamos intentar recuperar en parte al menos ese paisaje de mosaico, ¿no? Que no fuese una masa continua de coníferas, sino intentar abrir espacios, que hubiese pastos, que hubiese bosque de ribera, ayudar a que hubiese más frondosa y menos conífera, bueno, una serie de cuestiones. Trabajamos, bueno, el plan de gestión pues tiene 80 acciones, bueno, muchas no hemos podido ejecutar, otras sí, pero bueno, nos hemos centrado sobre todo en eso, en intentar recuperar ese paisaje de mosaico que había, sobre todo porque es mucho más resiliente frente al cambio climático y frente al mayor enemigo o problema o agresión que puede tener este tipo de bosques, ¿no? Que es el fuego. Si creamos espacios abiertos, el bosque no es tan continuo, ese bosque conífera, en un caso de un hipotético incendio, pues bueno, es más fácil de controlar. Y por otra parte, lo que establecía el plan de gestión, desde mi punto de vista, yo que soy un gran enamorado de la ganadería extensiva, pues planteaba que ahí la herramienta principal que tendríamos que usar era la ganadería, aquella que hubo y que había desaparecido por completo. Había que volver a meter ganado ahí como fuese, ganado en extensivo, vacas, ovejas, yeguas, pues para que, bueno, por un lado, para recuperar aquel mosaico y por otro lado, para que no haya tanto material fungible en caso de un hipotético incendio, que no esté la hierba de 1 metro seca en el verano. Bueno, pues, entonces, bueno, ese fue ha sido durante estos tiempos, aunque hemos hecho otras cositas en microhumedales, en recuperar antiguas sendas, bueno, hemos trabajado en otras cosas. Nos hemos basado mucho en estudios científicos, pues de flora, de fauna, de anfibios, tenemos estaciones SEMAN de anidiamiento de aves, pero sobre todo hemos trabajado en eso, en crear espacios abiertos y meter ganado que sea nuestra herramienta de gestión, nuestras desbrozadoras, ¿no? Nosotros los jardineros, que yo también soy jardinero, manejamos pues nuestras desbrozadoras, en este caso más sostenibles quizás. Entonces, bueno, pues ¿qué decía el plan de gestión? Pues que no había infraestructura. Y que había que crearla. No había alambrados, no había mangas de manejo, no había abrevaderos, no había balsas, como no había habido ganado durante 50 años, todo eso había desaparecido. Entonces el ayuntamiento tuvo que hacer el esfuerzo, bueno, que económicamente no ha sido muy gravoso, son infraestructuras relativamente no demasiado caras y además que cuentan con subvenciones. Entonces, bueno, pues creamos esas infraestructuras y nos empeñamos en que se instalasen ganaderos locales, que era otra de la parte más social, ¿no?, de la sostenibilidad, pues que sean ganaderos que vivan en estos pueblos, que tengan ganado aquí, que vuelva a crecer un poquito la población de esos pueblos que casi habían desaparecido. De hecho, Gulbati es un señorío que ya no tiene población. En el año 2000 lo compró el Ayuntamiento de Hues, cuando se fue el último morador, y ya no hay población. Tampoco nunca ha sido un concejo, sino que es un señorío, es algo diferente, pero bueno. Entonces conseguimos finalmente, después de mucho insistir y quizás, bueno, pues de facilitar las cosas, ¿no?, de que se instalasen un par de ganaderos, uno con vacas, otro con yeguas. Hicimos unos planes de pastos, vimos que carga ganadera era la más idónea para mantener eso como nosotros queríamos. Y bueno, a día de hoy pues tenemos ahí ganado pastando, siguiendo esos planes de pastos que realizamos en colaboración con INTIA y con, pues establecimos sobre todo las cargas ganaderas adecuadas, ¿no? Entonces tenemos en primavera-verano, de abril a octubre, metemos vacas y luego dejamos descansar el mes de abril para que recupere un poco la flora, porque también hemos hecho muchos estudios de flora, de orquídeas, y dejamos un poquito descansar el pasto y esos espacios que hemos conseguido abrir, y luego metemos en otoño invierno yeguas, ¿vale? Con eso hemos conseguido que estos espacios abiertos que hemos abierto mecánicamente, porque eran pinares continuos, tuvimos que triturar. Teníamos otro hándicap, que era muy difícil sacar la madera que hubiese sido aprovechable de esos pinos que hemos tenido que talar. Esto eran pinares continuos, ahí se ve algo de resto de la rama, pero eso que hoy parece un pasto era un pinar. Vamos, todo eso que se ve no existía prácticamente. En el fondo del Valle de Lía, ¿qué es eso? El fondo, ahí sí que quedó algo, porque además son campos particulares, pero que gestionamos, tras una cesión de gestión, gestionamos nosotros. Conseguimos abrir estos espacios, lo que os decía, y bueno, ahí tenemos a la herramienta de trabajo. Eso, conseguimos abrir mecánicamente en primera instancia, porque hubo que triturar los pinos, no los podíamos sacar porque en el IA justo hay un pasadizo de estos, como hay con el pasadizo de la Jacoba, algo parecido, y no cabían los camiones, hubo que darle vuelta. Al final tuvimos que triturar pinos enteros de diámetros de 30-40 centímetros.
Claro, eso creaba un acolchado en los pastizales, en lo que queríamos que fuesen pastizales, un acolchado de 30 centímetros, no sabíamos muy bien cómo iba a evolucionar eso, si iba a volver, si el banco de semillas iba a ser capaz de regenerar ahí el pasto. Ha sido que sí, satisfactoriamente ha sido que sí, aquello se ha degenerado y tenemos esos pastizales que estáis viendo. Abrimos 60 hectáreas, de las 550 que tiene Elía, 60, y en Egulbati de 250 unas 40, que ahora son espacios abiertos, espacios que mantenemos abiertos y espacios de pasto que mantenemos con el ganado. Eso, hemos conseguido que el paisaje sea más resiliente, esperemos que no, pero es muy probable que suframos algún incendio. En ese caso, pues bueno, con esto hemos intentado que también que los espacios abiertos hagan de cortafuegos. En la parte alta del monte también hemos hecho un cortafuegos como tal, que es un pastizal, pero que es un cortafuegos. Pero bueno, el resto de espacios hemos intentado unirlos entre sí para que, bueno, pues para que aunque sea se pueda fragmentar en caso de un incendio, que no nos arrase toda la superficie, que afecte a la menor superficie posible. Bueno, en este sentido hubo un incendio en el año 98 en la zona y bueno, pues vimos las consecuencias tan drásticas que tuvo, ¿no? Porque bueno, pues se encontró con mucho que quemar, no había ganado, el pino era todo continuo. A día de hoy, pues bueno, eso no es igual, no quiere, si sucede que tengamos un incendio no sabemos qué va a pasar, pero los análisis técnicos dicen que bueno, pues que no va a ser tan brusco y que no va a afectar a tanta superficie. En eso estamos empeñados porque bueno, pues este cambio que tenemos en el clima, pues para el tema de los incendios viene perfecto. Estas imágenes este vídeo ya tiene unos años, era cuando empezamos a abrir espacios, aquellos que se ven arriba, estos no están abiertas las 60 hectáreas de Elía. Ahora estamos justo haciendo otro vídeo que además bueno, será de los dos espacios de Egulbati, de los paisajes protegidos de Egulbati y de Elía, y ahí se ve bueno, un poquito más esos espacios que hemos conseguido mantener. Lo que os decía, por la parte social, pues es muy agradable ver ahora dos familias de ganaderos que están asentados en concreto en Sagaseta, que es el pueblo que está en la cabecera de Egulbati, y que aprovechan todos estos pastos que, bueno, pues que no viven únicamente del ganado. Esto en la ganadería extensiva es bastante complicado, a no ser que tengas una gran cabaña, pero bueno, compaginan con otros trabajos, hacen un gran servicio social con este ganado. Han aumentado un poquito la población del pueblo, esas dos familias que se han instalado, y bueno, en ese sentido, pues bueno, para nosotros es satisfactorio. Hemos tenido otros muchos traspiés en esta gestión del paisaje protegido, nos pillaba de nuevos total, nunca habíamos trabajado en este ámbito, veníamos del mundo de la jardinería, y bueno, traspiés tras traspiés, pues vamos aprendiendo poco a poco. No sé si conocéis Elía y Egulbati, pero como he dicho antes también hemos creado una red de sendas que hemos recuperado los vecinos de allí y vecinas, pues bueno, conocían sendas que por la expansión del bosque habían desaparecido, nos las fueron enseñando, las hemos ido recuperando y ahora hay una red de itinerarios que podéis transitar, pasear. Ahí está la Peña de la Carri, que es el punto más alto de la comarca pamplona, como veis hace unos años del vídeo, en esta imagen se puede comprobar. Y bueno, la verdad que en este caso, así como Iván, con toda la razón del mundo, ha sido muy crítico con la parte igual política, que a veces que cuesta entendernos, que cuesta hablarnos, en este caso hubo un impulso del que era concejal en aquel momento, el que ocupaba la concejalía de Medio Ambiente, que va a salir ahora. Él era biólogo ambiental y bueno, pues la verdad que pues, tiraba del carro mucho y tuvimos esa suerte. Luego ellos se van, o os vais, los políticos, y nos quedamos los técnicos, pero bueno, pues ahí estamos. Con la ayuda de ellas, pues seguimos manteniendo estos espacios abiertos. Ha sido una locura de la explosión de orquídeas al abrir los espacios, ha sido algo terrible. O sea, hay años que hemos contado hasta 20 especies, o sea, cuando no había prácticamente ninguna, porque es que no había espacio donde pudiese estar, era un pinar, lo que hemos dicho antes, un pinar continuo. Hemos ganado muchísimo en biodiversidad al abrir los espacios, tanto de flora como de fauna. Los estudios de la flora, pues vamos viendo cómo año tras año va mejorando la riqueza en los espacios abiertos, van aumentando las especies de anfibios con estos humedales y microhumedales que hemos hecho. Esto en concreto es una balsa que luego la naturalizamos y además esta no es la misma de antes. Este es un microhumedal que hicimos con voluntariado, también hemos estudiado el voluntariado. Esas balsas que hemos creado en la zona de cortafuegos por lo menos nos sirven para crear unos abrevaderos para que el ganado frecuente la zona alta que se ve, los picos, por ahí va un cortafuegos. Es un pastizal, pero los animales tienen más querencia, es más rico el pasto del fondo del valle, tienen más querencia, y para hacerlo subir allí, pues aparte de ponerles piedras de sal, hicimos abrevaderos, creamos balsas. Allí no había agua, en los picos no suele haber agua, hicimos esas balsas que luego naturalizamos, que además
para servir para los abrevaderos nos sirven para que haya aumentado también lo que es los anfibios, y sirven también para coger agua a los bomberos. Les hicimos un poco siguiendo sus criterios. En caso de incendios, pues pueden coger agua de esas balsas. Y bueno, eso era un poquito lo que os queríamos contar desde WES, algo diferente, pero bueno, también gestión sostenible del paisaje en este caso. Y bueno, os animamos a visitar tanto Elia como Bulbati, que están aquí al lado, y merece la pena dar un paseo por ahí. Y muchas gracias y nada más. Bueno, hemos clavado el tiempo.